Bendiciones para toda la gente que nos está mirando a través de este Facebook Live que estamos teniendo el día de hoy. Enviamos un abrazo a toda la gente que nos ve acá en nuestro país, en nuestra ciudad, de nuestra sede, nuestra casa, Centro Cristiano Familiar Visión Misionera. Un abrazo para todos los hermanos y aquella gente que se conecta desde otras partes del mundo, desde nuestro continente y fuera de él. Estamos recibiendo el reporte, así que damos gracias a Dios. Gracias por estar acá, por estar siguiéndonos a través de este live, así que esperamos que usted pueda compartir y pueda disfrutar este momento en la presencia de Dios, como lo hemos estado haciendo a través de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Así que damos gloria al que vive por siempre y queremos compartir la palabra de Dios en este día. Para eso quisiera leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Vamos a leer un versículo, el 12. Versículo 12 del capítulo 13 del primer libro de Crónicas. Dice este pasaje o este texto de la manera siguiente: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Nuevamente lo leo. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Allí queremos basar, vamos a orar. Padre, gracias, te pedimos que nos hables, que nos bendigas, que bendigas cada persona que desde casa nos está mirando ahora mismo en este live. Oramos por cada familia, oramos por cada vida, oramos por cada persona. Permite que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones a través de tu palabra y que podamos ser edificados en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Bien, damos gloria a Dios. Quiero basar nuestra prédica en esta mañana, en este pasaje, en la pregunta o el cuestionamiento que David se hace. Es una pregunta que él mismo espera responder o hallar la respuesta, porque en esta oportunidad es frustrado el plan de David de tratar de traer el arca de Dios. Ahora, quiero hablar allí, ¿cómo he de traer a mi casa la presencia de Dios? ¿Cómo he de traer a mi casa la presencia de Dios? Para ello tenemos que decir que el arca de Dios, que aquí se menciona, es lo que representa la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Israel salió de Egipto, Dios dio unas instrucciones a Moisés en el desierto para hacer el tabernáculo, y dentro del tabernáculo ellos hicieron este mueble que pertenecía al tabernáculo y que estaba en el lugar más selecto o exclusivo del tabernáculo, que se llamaba el lugar santísimo. Allí reposaba el arca del pacto. Era señal de la presencia de Dios. Solo unos pocos podían tener acceso a ella. No todo el mundo podía llegar hasta ese lugar, sino que había que poder pasar por ciertos filtros, y solamente lo hacía una sola vez al año, o el sumo sacerdote, que podía entrar o escalar hasta este lugar llamado el lugar santísimo, y allí podía tener contacto con este mueble sagrado que representa, como dije antes, la presencia de Dios. Era el lugar donde Dios habitaba en el Antiguo Testamento. Era ese lugar donde Dios manifestaba su gloria y donde el poder de Dios podía estar allí. Así que en ese tiempo era la manera, no es como ahora que nosotros disfrutamos de la presencia del Espíritu Santo en el lugar donde nosotros le busquemos. Nosotros gozamos de este privilegio porque Jesús nos dio acceso al lugar santísimo. Jesús abrió
el velo para que nosotros podamos traspasar hasta ese lugar. Pero no era el caso en el Antiguo Testamento. Y quiero que veamos esto porque es importante, porque Israel transitó en el desierto por 40 años y esta arca era el lugar donde ellos recibían dirección. Este mueble tenía que ir al frente, lo cargaban los levitas, una exclusiva tribu de Israel que estaba seleccionada por Dios para hacer este trabajo, para cargarla, para llevarla en los hombros, y a través de ella Israel recibía dirección. Por eso iba al frente en toda la peregrinación en el desierto. Lo primero que salía o que iba al frente de la caravana o del peregrinar de Israel era precisamente el arca. Esta arca fue construida con órdenes claras por Moisés y estaba en ese lugar central, dándole digamos, el símbolo de que la presencia de Dios siempre debe ser el centro de la vida de las personas, debe estar en el centro de la familia, debe estar en el centro de la casa, debe estar en el centro y en el corazón de cada hombre o cada mujer que quiere tener una relación real con Él. Así que ella siempre estaba en el centro y cuando salía iba delante. Lo que nos dice también que la presencia de Dios siempre debe estar delante o debe ir delante de nosotros cuando nosotros queremos recibir alguna dirección, alguna directriz divina o conocer cuáles son los planes o los proyectos de Dios para nosotros. Entonces la presencia de Dios debe estar siempre al frente. Y que este lugar era tan selecto que solamente entraba el sumo sacerdote. Una sola vez al año podía entrar en ese lugar, y en ese lugar se resguardaban tres cosas importantes. En esa arca reposaba en primer lugar las dos tablas de la ley que Moisés había recibido de parte de Dios, y esto nos habla de dirección, de lo que Dios quería, los planes de Dios, la forma en que Dios quería tratar con su pueblo. Era la palabra, era la directriz divina lo que estaba allí a través de las tablas de la ley. Otra cosa que reposaba dentro del arca era el maná, y el maná representa la provisión de Dios. Siempre que hay provisión de Dios, siempre que hay presencia de Dios, mejor dicho, la provisión de Dios va a estar presente. Siempre que hay presencia de Dios, tenemos que decir que también Dios nos está dando a nosotros directrices claras a través de su presencia. Y lo tercero que había allí era la vara de Aarón, que había reverdecido. Cuando Israel tuvo alguna disyuntiva acerca de la autoridad que le estaba presidiendo, en este caso Dios mandó a traer la vara de cada uno de los líderes que estaban cuestionando la autoridad de Aarón. Y la Biblia dice que pusieron la vara y pasó la noche, y al día siguiente cuando vinieron la directriz de Dios había sido que la vara que retoñara, la vara que tuviera retoño, esa era la vara del que él había escogido, y precisamente fue la vara de Aarón. Allí estaba reposando en el arca la vara de Aarón, dándole a entender al pueblo que Dios siempre va a manejar, Dios siempre va a manejar un principio de autoridad, y que esas tres cosas deben ser indispensables en la vida de los hombres y de las mujeres y de la familia y de los hogares que siempre quieran tener una buena relación con Dios. Lo primero es tener buena relación con su palabra, con su ley, con lo que Dios ha determinado, con eso que Dios había puesto. Era la manera en que Dios había determinado para que ellos caminaran. Lo segundo, tú tienes que saber que la presencia de Dios trae provisión. Cada vez que tú tienes una buena relación, tú puedes disfrutar de la provisión de Dios. Y lo tercero es que la autoridad de Dios siempre debe estar presente. Siempre debes respetar y andar con cuidado ante la presencia de Dios, porque Dios siempre manifiesta su autoridad a través de esto. Ahora,
Es importante ver todo esto porque Israel transitó con esto muchos años. Sin embargo, pasado un tiempo, pasado unos años después que vinieron aquellos problemas con los jueces y con todo aquello, hubo un juez llamado Elí que le tocó vivir una experiencia dramática, podemos decir aciaga, podemos decir una experiencia difícil con esto, porque Elí vivió el triste o la dramática, digamos, partida o que haya sido tomada el arca de Dios en una de esas guerras que Israel tuvo con el pueblo de Filistea. Los hijos de Elí no habían sido buenos hijos. Elí no había sido un buen anfitrión del arca de Dios, porque no había enseñado a sus hijos acerca de esto. Total, que en cierto momento, cuando van a la batalla, van a una pelea, van a ir a un lugar donde van a pelear contra los filisteos, los israelitas tomaron el arca como la gente muchas veces quiere tomar la presencia de Dios como un amuleto, como un símbolo de que si tú lo llevas no te va a pasar nada, creyendo que si tú lo haces de esa manera, eso te va a proteger. Como mucha gente hoy llevar el crucifijo, o quizás puede llevar cualquier amuleto en su cartera o en su cuello, o lo coloca en casa, o abren la Biblia en ciertos lugares, o colocan ciertos amuletos en diferentes sitios de la casa para tratar de buscar provisión, protección o cualquier tipo de respaldo de Dios en algunos momentos. Asimismo, creo que Israel en este momento, irresponsablemente, por no tener dirección de un hombre que debió darle las indicaciones de no llevar el arca, ellos se llevaron el arca de esta manera, y la Biblia dice que fueron derrotados delante de sus enemigos. En el capítulo 4 del segundo libro de Samuel está este episodio. Fueron derrotados y los filisteos tomaron el arca. Allí comenzó, podemos decir que comienza, o es el intro del pasaje que nosotros estamos leyendo aquí, porque el arca fue llevada a la tierra de los filisteos, y los filisteos comenzaron a llevar el arca por 7 meses a diferentes lugares. Y si usted puede leer el pasaje de Samuel en su segundo libro, en el capítulo 5, 6 y 7, usted va a encontrar que los filisteos tuvieron grandes problemas porque no supieron, no sabían, porque la gente que no conoce la presencia de Dios no la va a saber apreciar, no va a saber, digamos, trabajar con ella, no va a poder saber. La gente que no conoce la presencia de Dios no sabe valorarla, no sabe cómo mantenerla, no sabe cómo hacer con ella. Por eso los filisteos nunca pudieron trabajar, o nunca pudieron tener a la presencia de Dios con ellos cercana, porque sencillamente ellos no supieron, no sabían, no tenían la directriz, no tenían la forma. Porque los que no conocen a Dios nunca nos van a poder decir la forma, porque la forma Dios la estableció, Dios la tiene, y la conocen aquellos que tienen intimidad con Él, la conocen aquellos que conocen su revelación, la conocen aquellos que saben de su palabra, la conocen aquellos que tienen intimidad con su presencia. Esos son los que van a conocer las directrices de Dios. Por eso la gente de afuera no nos puede decir a nosotros cómo es que se maneja la presencia de Dios, o cómo nosotros podemos mantener la presencia de Dios. Dios tiene establecimientos claros, por eso ellos no pudieron mantenerla. La Biblia dice que en varias ocasiones los dioses de los filisteos cayeron delante de la presencia del arca que estaba allí. Era la presencia de Dios misma que hacía caer a los dioses filisteos. La Biblia dice que inmediatamente los filisteos buscaron la forma de deshacerse del arca de Dios, de la presencia de Dios, y ellos lo llevaron y lo montaron en un carro, lo enviaron con alguna ofrenda. Todo lo hicieron de la manera que el paganismo o que la gente allá afuera dice que debes acercarte a Dios. Ellos trataron de acercarse a Dios de muchas maneras y trataron de agradar a Dios, y enviaron, y Dios guió el carro donde ellos montaron al arca de Dios. El carro fue, y aquel lugar llegó a la presencia de Dios, llegó a un lugar llamado Beth-Semes. Allí fue tomado, la gente tomó los bueyes, los sacrificó,
y el arca fue llevada a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y Abinadab tuvo el arca por unos años en su casa. Fue consagrado su hijo para tratar de mantener el arca allí, pero en la casa de Abinadab no era el lugar correcto para el arca en ese momento, porque Abinadab no preparó lugar. Abinadab no se preparó desde el punto de vista en el área de conocer cómo es que se manipula, o cómo que se trabaja, o cómo es que puede estar agradando en la presencia de Dios. Y esto fue intrascendente. No se menciona la trascendencia de que un mueble tan sagrado, de que algo tan sagrado no haya repercutido o traído consecuencias positivas a la casa de Abinadab. No se narra en la Biblia nada respecto a eso. Fue intrascendente, y así puede pasarle a mucha gente. La gente puede a veces estar en lugares, venir a la iglesia, venir a ciertos lugares, recibir muchas veces, cantar los cantos, estar en ciertos lugares, pero puede ser intrascendente. No puede estar ocurriendo nada en su vida, y lo que está pasando es que la presencia de Dios no está teniendo relevancia en la vida de esas personas. Y esto le pasó a la familia de Abinadab. En la casa de Abinadab no hubo quizás mucho que hacer para que la presencia de Dios pudiese manifestarse de una manera clara. Por eso es que hay gente que puede estar en las iglesias y no ver cambio. Hay gente que está en lugares donde no ve cambio, donde la cotidianidad se les ha vuelto algo totalmente intrascendente, y hay tanta familiaridad ya en el asunto que no disfrutan de una presencia de Dios, que venir a la iglesia para ellos no es algo tan relevante, que no hay expectativas al momento de venir allí. Creo que esta fue la experiencia en la casa de Abinadab. No se narra nada, solamente esto, y un hecho lamentable que ocurre también en este pasaje que acabamos de leer, que uno de sus hijos termina muriendo. Y esto me indica que fue que Abinadab no pudo siquiera inculcarle a sus propios hijos la relevancia que tiene tener la presencia de Dios cerca de casa. Es por eso que en esta mañana nosotros queremos saber qué es lo que David tomó como referencia para decir: ¿qué debo hacer para traer la presencia de Dios a mi casa? Ahora, allí está el lugar donde Abinadab tiene por meses o por años tiene el arca de Dios en casa, pero no hay nada trascendente. Pero llega el momento cuando gobierna Saúl gobierna unos años a Israel y tampoco le dio importancia a esto. Él creyó que gobernar a Israel sin tener la presencia de Dios cercana podía ser, era como que no iba a ocurrir nada. Y todos sabemos las consecuencias nefastas, las consecuencias tristes que hubo durante el reinado de Saúl. Sin embargo, cuando Saúl muere, David llega al reino. Y me gusta porque apenas David se consolida en el reino, lo primero que David, y esto es lo que hace a David diferente, lo primero que David trata de hacer es traer el arca. Ahora, David en su euforia, en su buena intención, en su deseo, él trató de hacerlo de la mejor manera. Pero aún así, tratando de hacer las cosas de la buena manera, muchas veces si no prestamos atención a lo que verdaderamente tiene importancia, al centro, a la realidad de lo que nosotros debemos vivir a través de la presencia de Dios, muchas veces podemos tener frustraciones como las que tuvo David durante este primer intento de traer el arca que acabamos de leer. La Biblia dice que él se reunió capitanes, reunió líderes. Escúchame bien, esto está bien. Consultó a mucha gente, pero no consultó el lugar correcto, a quien tenía que ir, a Dios, a la ley, a lo que Dios había dicho. Él buscó a los capitanes.
Buscó lo mejor del liderazgo, y esto es importante, es bueno hacerlo, porque él trató de involucrarla. Dice el versículo 13, el capítulo 13, versículos 1 y 2, que David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si les parece bien y si es la voluntad de Dios, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos. Esto está, David tiene una buena intención. Vamos a traer el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, David entiende que Saúl ha gobernado sin tener en cuenta esto. David entiende que el centro de todo gira alrededor de la presencia de Dios, y esto es algo que la gente tiene que entender. No somos, escúchame, Dios, no es Dios el que tiene que girar alrededor nuestro. Somos nosotros los que necesitamos gravitar alrededor de la presencia de Dios. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. No es Dios el que necesita conectarse con nosotros, aunque Él provee los medios para que nosotros nos conectemos con Él, con su presencia. Sin embargo, lo importante de todo esto es que nosotros entendamos que somos nosotros los que necesitamos estar en la presencia de Dios. Y esto es lo que lo que podemos rescatar aquí en estos versículos. David entiende esto. David entiende que necesita buscar a Dios. David entiende que necesita la presencia de Dios para gobernar. Y esto es algo que nosotros, los líderes, debemos aprender. Esto es algo que toda la gente debe aprender. Que en todo lugar, en tu empresa, en tu casa, en tu liderazgo, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas, en tu trabajo, lo importante es que la presencia de Dios pueda estar contigo. Lo importante es que donde tú vayas, la presencia de Dios pueda acompañarte, la presencia de Dios pueda ir. Los líderes tenemos que enseñar, no ser irresponsables en este término o en este sentido. Nosotros debemos enseñar a la gente que la presencia de Dios es una necesidad, es necesaria en todo lugar, en todo momento. Oh, aleluya. No es nada más estar en una iglesia, no es nada más estar en un servicio, no es nada más compartir un tiempo de comunión en un lugar. No, lo importante es que en todo lugar donde yo me mueva, en casa, en mi empresa, en mi trabajo, en la calle, en el tren, en el carro, en todas partes, que sepamos que la presencia de Dios pueda estar con nosotros. Aleluya. Escúcheme bien, yo no sé la forma o la manera, pero David preparó todo para que esto ocurriera. Ahora, aquí ocurre un hecho que es lamentable. Antes que el versículo que leímos, la Biblia dice que aquí Usa, que era uno de los hijos de Abinadab, como lo dije antes, va tratando, porque David coloca, él no toma en consideración lo que dice la ley, y esto es lo que no está bien. ¿Por qué? Porque Dios dio una directriz, Dios dio la forma, Dios dio la manera, Dios dio todo. Entonces Dios mismo da la forma y la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Él. No somos nosotros los que damos la manera. Por eso es que hay mucha gente que se justifica y que quiere decir, bueno, yo lo hago de esta manera porque, bueno, al fin y al cabo Dios me escucha. No, está bien, tú quizás quieres poner tu propia manera. Excuse me, te felicito, pero la manera tuya no va a ser la manera en que Dios nos va a aceptar o que Dios nos va a ver. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha dado su forma, su manera, para que nosotros podamos acercarnos delante de Él. Por eso, cuando David trata de traer, David imita la forma en que lo enviaron los filisteos. Los filisteos lo enviaron en un carro, y David se hizo un carro, y se hizo un carro nuevo, carro 0 kilómetros, para que trajese al arca de Dios hasta Jerusalén.
parece bonito, está muy bien ideado el plan, todo está bien, pero esto me suena muchas veces a lo que nosotros como hombres tratamos de hacer. Hacemos las mejores estrategias, buscamos las mejores fórmulas, buscamos los mejores seminarios, buscamos los mejores métodos, y todo eso no está mal, está bien, pero no entendemos que Dios no camina, Dios no unge métodos, Dios no unge estrategias, Dios no unge, escúchame bien, lo que tú estudias, no, Dios unge, Dios hace que su presencia camine, es en los hombros. Por eso lo que David había diseñado se frustró, porque él, aunque tuvo la buena intención, él no contó con que Dios había dicho: la presencia, el arca va a caminar en los hombros de los levitas, son los levitas los que van a llevarla en hombros, porque así es que camina la presencia de Dios. Dios unge a hombres, Dios unge mujeres, Dios unge líderes, Dios unge a aquellos que van a servirle. Por eso la gente que va a honrar a Dios tiene que entender que es la presencia de Dios sobre tu vida la que va a marcar la diferencia, y no el método que tú tengas, y no lo que tú puedas hacer, y no todo lo que tú tengas. No tus títulos son los que valen aquí, no vale aquí, escúchame bien, el dinero que puedas tener, la posición social que puedas disfrutar, todo eso disfrútalo mientras puedas, pero lo importante que en medio de eso es que la presencia de Dios pueda habitar y pueda caminar a través de ti, que puedas tú ser portador de su gloria. Aleluya, alguien tiene que dar gloria a Dios. Así que los métodos y las formas y las estrategias no son lo importante. David cae ante esto y es frustrado sus planes. Y entonces cuando viene la pregunta de David, cuando Usa es fulminado por la presencia de Dios, porque el arca o el carro comenzó a tambalearse, comenzó a moverse, comenzó a caerse. Los bueyes que la llevaban comenzaron a tropezar entre ellos. Entonces la Biblia dice que Usa trató de sostener el carro, pero fue una temeridad. No se debe hacer, no es lo correcto, no es la forma. Y en ese momento el quebrantamiento de Usa vino inmediatamente, como señal de que no se puede ser ligero, liviano. No se puede tratar de manipular la presencia de Dios en nuestras propias fuerzas. Hay gente que muchas veces trata de simular la presencia de Dios en algunos lugares. Hay gente que muchas veces trata de decir que están actuando bajo la presencia de Dios, pero cuando no es así, escúchame bien, corren el riesgo de Usa. Y Usa en este momento representa a la gente que anda bajo sus propias fuerzas en la carne, tratando de ayudar a Dios para que Dios pueda hacer lo que ellos quieren, y no se puede ayudar a Dios. La presencia de Dios hace lo que tenga que hacer en el momento que se necesita que se haga, y nadie, escúcheme bien, ninguno de nosotros podrá, por más que quiera, hacer algo que pueda beneficiar o que pueda truncar los planes de Dios. Ninguna de las dos cosas. No vas a hacer nada ni que lo beneficie ni que lo trunque. Lo único que tú tienes que hacer es que la presencia de Dios pueda ungirte, pueda ayudarte, pueda bendecirte, pueda ser ministrado por esa presencia. Ahora David, cuando ve el quebrantamiento de Usa, hace el cuestionamiento de lo que nosotros leímos al inicio. En el versículo 12 dice: y entonces, ¿cómo he de traer a mi casa la presencia de Dios? ¿Cómo voy a traer a mi casa la presencia de Dios? ¿Cómo? Es una pregunta que creo que muchos de nosotros nos hacemos por muchas veces. Hay gente que quisiera disfrutar de la presencia de Dios. Hay gente que dice: pastor, pero ¿cómo hago para tener la presencia de Dios en casa? ¿Cómo hago para mantener esa presencia en mi casa? Lo primero que tenemos que decir es que David tuvo un alto concepto
concepto de lo que era la presencia de Dios. Ya lo vimos en los versículos 1 al 3. Cuando Saúl no le dio importancia a esto, David sí le dio importancia. Y es lo primero que tú tienes que hacer, darle importancia, darle relevancia. La presencia de Dios es preponderante. Tiene que estar en el primer lugar de nuestras vidas. Lo primero que tú debes hacer al levantarte es tener una conexión con la presencia de Dios. Antes de irte a trabajar, ¿por qué primero no tienes una conexión con la presencia de Dios? Antes de tomar cualquier decisión, ¿por qué no le consultas al que sabe, al que tiene dirección a través de su presencia? David tuvo alto concepto. Alto concepto. Hay gente que no le da importancia, que no le da relevancia, que para ellos esto no tiene valor. Hay gente que ni siquiera se toma la molestia de levantarse para tratar de buscar un lugar donde refugiarse espiritualmente. Hoy, como este día domingo, hay muchos que cuando le dicen la iglesia está cerrada, ellos pareciera que también pusiesen una Santa María y dijera estamos cerrados espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen relación, no tienen concepto alto de lo que es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios debe ser, aunque la iglesia está cerrada, yo debo buscar, aleluya, yo debo tener. Por eso yo en casa trato de hacer mi altar, trato de hacer mi lugar para que podamos disfrutar en este momento, porque yo sí valoro lo que tengo que valorar. Alguien tiene que darle gloria a Dios. Así que tienes que tener un alto concepto de la presencia, de lo que es el arca de Dios. Lo segundo que David hace es que David deseó tenerla en casa. Vea el versículo 15, el 1 dice que él arregló. Entonces David, capítulo 15, es la segunda oportunidad. David no se quedó, David preparó, David indagó, David preguntó, David estuvo pendiente. Así que él en el capítulo 15, versículos 1 al 3 dice que David hizo casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Arregló un lugar. Esto me dice a mí que él anhelaba tenerla en casa. Cuando usted anhela tener a Dios en casa, usted va a arreglar un altar. Usted va a arreglar el lugar donde usted quiere que Dios esté. Usted va a ser un buen anfitrión de esa presencia. Usted se va a preparar. Aleluya. Alguien tiene que decir gloria a Dios. Usted va a anhelar que esa presencia. Yo quiero que Dios esté presente en mi vida. Yo quiero que Dios esté presente en mi casa. Yo quiero que Dios esté presente en mi familia. Levante su mano allí. Dé un like. Envíe un comentario. Diga gloria. Diga aleluya. Pero usted tiene que ahora mismo desear. Arregle un lugar para Dios en su casa. Tenga un lugar arreglado. Usted debe cada vez tener tiempos de devoción. Ahora cuando las iglesias, muchas de nuestras iglesias por esta pandemia han estado cerradas, mucha gente se ha muerto espiritualmente porque ¿sabe qué? Porque no han arreglado un lugar para la presencia de Dios. No la anhelan, no la desean. No arreglaste un lugar. Pero qué bueno es que en esta mañana aquí están la gente que arregla el lugar para que la presencia de Dios esté. Lo tercero que David hace para poder responder a su pregunta es que fue obediente. Obedeció. En la segunda vez David obedece. Entendió que la primera vez había sido un error. Entendió que la muerte de Usa vino porque no hubo la forma correcta, porque no se hizo de la manera que debía hacerse, porque no se siguieron los lineamientos, porque no se siguió la forma, la manera. Y por eso en el capítulo 15 de Primera de Crónicas, versículo 13, ahora David dice: pues por no haberlo hecho. Voy a leer desde el versículo 12 mejor. Y les dijo: vosotros
que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues por no haberlo hecho así la primera vez, en el capítulo 13, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. No lo hicimos de la manera que Él nos dice. Lo queríamos hacer a nuestra manera, en nuestra humanidad. La gente busca forma de acallar la conciencia de ellos. Y muchas veces dicen, no, yo tengo una buena relación con Dios. Yo oro, yo busco a Dios. ¿Cuánta gente en este tiempo nos está diciendo, yo no estoy mal, yo estoy... Pero por dentro saben que hay cosas que muchas veces los aleja de la presencia de Dios, pero que ellos no admiten en algunos momentos, y que más bien lo que están es alejándose, lo que están es creando distancias entre ellos y la presencia de Dios. Sin embargo, David, dice la Biblia, que aquí David dice, no, nosotros no le buscamos la primera vez obedientemente, según su ordenanza. Eso habla de que no siguieron los parámetros, no siguieron la forma. En esta hora hay alguien que está oyendo esta palabra, que tiene que saber que tienes que alinearte a los parámetros, que tienes que alinearte a la forma de Dios, que no es de la manera que tú crees. Que es cierto, hay cosas en las que fallamos, pero que tenemos que pedirle perdón, tenemos que apartarnos de cosas que muchas veces nos alejan de Dios. Hay cosas que tenemos que entender que no están bien delante de Dios, y que cuando no están bien estropean nuestra relación con la presencia de Dios. Así que hay que buscarle según su ordenanza. Y lo último que David hace para responder esta pregunta está en el versículo 14 del capítulo 15. Dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Ahora sí, ¿a dónde la traían? Sobre sus hombros y en las barras, no arriba de un carro nuevo, no arriba de los métodos. Es lo contrario, los métodos tienen que entrar a través de la presencia de Dios. Dios tiene que aprobarlos, si no, no pasan el filtro. Entonces él entendió que lo tenían que llevar sobre los hombros y en las barras, como hicieron con los levitas, como lo había mandado Moisés. Y así dice que ellos trajeron el arca de Jehová, Dios de Israel. La trajeron en santidad. Se santificaron, versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron. Se santificaron para traer el arca de Jehová. Lo último que tienes que hacer es santificarte. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo? Hay la santidad de Dios que nos es impartida en el momento que nosotros creímos en Dios. Dios nos da de su santidad y nos declara santos. Pero en el camino nosotros, los creyentes, los que queremos disfrutar de la presencia de Dios, tenemos que santificarnos. Y santificarnos significa apartarnos para Dios. Hay que dejar ciertas cosas que están por allí, que Dios sabe que tú sabes que Él las sabe. Dios sabe que tú necesitas apartarte de ciertos hábitos, de ciertos pecados, de algunas conductas que son muchas veces contrarias a lo que Dios tiene determinado para nosotros. Por eso en esta mañana, por eso en esta hora, este es un momento para que tú entiendas que la santidad
tuya, que la santificación tuya es importante para tú poder traer la presencia, atraer la presencia de Dios. Para que la presencia de Dios vaya contigo, habite en ti, tú debes de ser un creyente que se santifica, que se aparta, que va quitando las cosas, que se va apartando, que va rompiendo con actitudes, con conductas pecaminosas que muchas veces nos alejan de Dios. Por eso en esta mañana, al responder esta pregunta, ¿cómo voy a traer el arca de Dios? ¿Cómo voy a traer la presencia de Dios? Tienes que darle a Dios, a la presencia de Dios, un lugar preponderante. Tienes que ponerlo en primer lugar. Tienes que anhelarla, arreglar el lugar para que esa arca, para que esa presencia pueda estar en tu casa. Tienes que ser obediente y tienes que vivir en santidad. Tienes que santificarte. Quiero que ahora mismo, en el nombre de Jesús, todos los que nos ven a través de este live, podamos orar en este momento. Necesitamos que la presencia de Dios esté sobre nuestras vidas. Hoy oramos para que el Espíritu Santo pueda manifestarse y que la presencia de Dios pueda venir sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, sobre lo que hacemos. Por eso nos apartamos, por eso somos obedientes, por eso le damos valor a la presencia de Dios. Por eso hoy nos comprometemos a arreglar un lugar para que esa presencia esté en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora por cada persona que nos está viendo a través de esta red social, a través de esta plataforma sobre la cual navegamos en este día. Hoy oro para que el Espíritu Santo pueda manifestarse de una manera especial, de una manera poderosa, de una manera gloriosa, en el nombre de Jesús. Quiero pedirte que bendigas la vida de cada uno de tus hijos. Oro por cada familia, oro por los que nos ven fuera de Venezuela, los que están conectados ahora en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar desde donde nos ven. Oh, en el nombre de Jesús, enviamos tu palabra ahora. Padre, que esa presencia tuya pueda traer vida, pueda traer restauración, pueda traer sanidad, pueda traer liberación. Esa presencia que puede, Dios mío, encaminar las cosas, esa presencia que puede traer prosperidad, que puede traer bendición, que trae, aleluya, a nuestras vidas dirección, que trae a nuestras vidas cambio, que trae provisión. Ahora mismo yo oro para que tu presencia ahora mismo pueda ser manifestada en la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias. Recibe la gloria, recibe la honra. Amén, 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 amén. Aleluya. Bien, que Dios bendiga a toda esa audiencia que nos ha estado mirando, que ha estado compartiendo este tiempo. Nos gozamos, oramos para que Dios siga glorificándose en tu vida, para que la presencia de Dios se haga una realidad sobre ti, sobre tu casa y sobre tu generación. Dios te bendiga.